Herramientas para la investigación aplicada. Módulo 3. Los contenidos para este módulo son desarrollo del marco teórico y formulación de hipótesis. En nuestros talleres hemos trabajado con la formulación del título, identificado con precisión cuál es el problema a investigar, hemos especificado los objetivos que tiene nuestro proyecto, ahora debemos plantearnos el camino a seguir. En este sentido, debemos diseñar la estrategia metodológica para solucionar el problema de investigación, considerando algunos aspectos relevantes: el principio teórico, delimitación y selección de técnicas y procedimientos, y especificación de hipótesis. El marco teórico puede ser entendido como un proceso dinámico que tiene las siguientes etapas. Explicación del problema. El investigador debe dar una explicación del problema basada en una completa revisión bibliográfica, consultas a expertos, bases de datos, etc. Proceso de reflexión. Con la información obtenida, debe ser interiorizada por el investigador y este debe hacer un proceso de reflexión para poder realizar un constructo teórico que explique el problema. Elaboración de teorías. El marco teórico se caracteriza por relacionar los conceptos con los cuales se elabora la teoría para explicar la realidad del problema. Es importante tener en cuenta que el marco teórico nos proporcionará alternativas posibles para el tratamiento del problema. Seleccionar dentro de estas alternativas una que se considere como la más adecuada es uno de los pasos más importantes y decisivos del proyecto. Es por esta razón el marco teórico una valiosa herramienta, ya que nos determina el enfoque de la investigación. Es decir, esta revisión del conocimiento determina el diseño de la investigación, que puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, experimental. Dentro de las funciones del marco teórico podemos destacar: 1. Delimitar el área de la investigación. 2. Sugerir guías de investigación. 3. Recopilar conocimientos. Y 4. Expresar proposiciones teóricas generales que van a servir como base para la formulación de hipótesis. Como una conclusión importante, podemos mencionar que el marco teórico nos entrega los antecedentes del problema, es decir, es una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados, para darnos el enfoque metodológico a seguir. Teniendo claro entonces los antecedentes, se elimina el riesgo de investigar algo que ya está hecho. Segunda parte, formulación de hipótesis. La hipótesis puede ser entendida como un intento del investigador para solucionar el problema que se investiga. Algunos autores plantean que no es posible avanzar un solo paso si no se comienza por sugerir una explicación o solución al problema. La hipótesis representa el eslabón entre teoría e investigación que nos lleva al descubrimiento de nuevos hechos, por lo que se sugiere explicación a estos hechos. Es posible considerar la hipótesis como una guía para la obtención de datos, una proposición para establecer relaciones, una proposición para responder tentativamente a un problema, una suposición de una verdad que aún no se ha establecido, pero cuyo objetivo es llegar a conocerla. Para formular la hipótesis, esta debe ser expresada en forma de enunciado, es decir, es una declaración que puede ser verdadera o falsa. Si es verdadera, pasa a ser un conocimiento; si es falsa, se le descarta. Las características de una hipótesis son: debe ser comprobable, debe establecer una relación de hechos, los hechos que relacionas deben ser variables, y la relación que establece es de causa-efecto.
La importancia de la hipótesis radica en el hecho que sirve para orientar y delimitar una investigación. Nos da la dirección definitiva a la búsqueda de la solución de un problema. La claridad de la hipótesis es fundamental para el desarrollo del proyecto. Los requisitos de la o las hipótesis son: establecer las variables a estudiar, fijarles límites, establecer las relaciones entre estas variables, mantener la consistencia entre hechos e hipótesis, ya que las hipótesis se cimientan sobre los hechos conocidos. El papel fundamental de la hipótesis es orientar el problema de investigación, ya que nos indica qué variables hemos decidido seguir en la solución del problema. Es en este contexto que hay variables que no son importantes y otras que ni siquiera tienen relación con el problema. A modo de ejemplo, el siguiente caso. Si se quiere conocer la explicación del por qué una familia tiene más hijos que otra familia, podríamos considerar dos tipos de variables: las variables irrelevantes y las variables relevantes. En las variables irrelevantes podemos mencionar estructura de los padres, número de calzado de la madre y color de ojos del padre. Sin duda, estas variables no aportarían a la resolución del problema, mientras que las variables relevantes, como por ejemplo educación de los padres, clase social o creencias religiosas, podrían dar luces o dar explicación al hecho de por qué una familia tiene más hijos que otra familia. En conclusión, la hipótesis especifica qué hechos debemos observar y qué relación podemos establecer entre ellos. Por otra parte, y dependiendo del tipo de investigación, es posible reconocer tipos de hipótesis. A modo de ejemplo, podríamos tener hipótesis descriptivas e hipótesis explicativas. Las hipótesis descriptivas están asociadas a la posible ocurrencia y a la frecuencia con que los acontecimientos ocurren, mientras que las hipótesis explicativas exponen suposiciones que deben ser comprobadas experimentalmente. Para redactar la hipótesis no existe una única manera ni una fórmula infalible. Lo que sí se debe exigir es que el enunciado sea claro, preciso, carente de ambigüedades y exacto. Algunos ejemplos: una de las formas de formulación de hipótesis más aceptada es la que considera las hipótesis condicionales. Esta formulación recomienda, dentro de lo posible, que las hipótesis sean expresadas de la forma, abro comillas, dadas determinadas condiciones, coma, si, coma, entonces, cierra comillas, donde lo importante a considerar en este tipo de enunciados es lo siguiente. La parte introducida por la palabra si se le denomina el antecedente. Lo que sigue a la expresión entonces se le llamará el consiguiente, mientras que a la expresión dada determinadas condiciones es la que nos da las condiciones de afirmación hipotética a las variables estipuladas. Algunos ejemplos de hipótesis condicionales son los siguientes. Me permito dejarles un pequeño graffiti que encontré que podría ser perfectamente la hipótesis condicional de un proyecto de investigación. Bueno, colegas, esta ha sido la presentación del módulo 3.
Nos encontramos en el chat del curso.